Yo he escuchado mucho esta frase. En el fútbol del llano hay un montón de jugadores que son mejores que los profesionales. En el fútbol, como en la vida, abundan las mentiras, las falacias y las medias verdades que engañan y confunden a muchos aficionados mexicanos. Estas creencias carentes de fundamento o valor real se repiten tanto que llegan a aceptarse como verdades absolutas. Por eso es necesario no solo identificarlas, sino también someterlas al más riguroso análisis crítico. Recientemente volvió a tomar fuerza una idea que ha ganado popularidad entre muchos aficionados: la creencia de que existen jugadores en el llano o en el barrio que son mejores que los profesionales, pero que simplemente no han sido descubiertos. Un argumento que se repite con frecuencia y que por lo mismo merece ser analizado a fondo. Así que, empecemos. Tras la irrupción de Gilberto Mora en el fútbol mexicano y con la selección durante la Copa Oro, muchos en redes sociales comenzaron a esparcir la idea de que en México existen muchos Gilbertos Mora perdidos en el barrio, en las calles y en diferentes lugares a lo largo del país, reavivando uno de los mitos más difundidos en el ideal mexicano: el verdadero talento está en el llano. Este discurso comenzó a popularizarse en México a principios de los 90, impulsado por los constantes fracasos de la selección mexicana en torneos como los mundiales, la Copa Oro y la Copa América. Sin embargo, a principios de los 2000, este relato cobró aún más fuerza tras una serie de derrotas humillantes que despertaron la frustración del aficionado. Fue entonces cuando muchos comenzaron a pensar que, si de todas formas se iba a perder, tal vez sería mejor convocar a 11 jugadores del llano o de la talacha, ya que al menos perderían quienes realmente sienten la camiseta. Aunque esta idea puede parecer lógica en apariencia, en realidad carece de sustento. Hay múltiples factores que el aficionado promedio no suele considerar, como las exigencias tácticas del fútbol profesional, el altísimo nivel físico que se maneja en primera división o la disciplina que ha llevado a los jugadores profesionales a alcanzar ese nivel. Pensar que el joven que vemos jugar cada domingo en la cancha de tierra puede ser trasladado directamente a un estadio de primera división y destacar de inmediato es una ilusión. Es cierto que al contar con mejores condiciones, como un mejor campo, equipamiento adecuado e incluso compañeros más preparados, su rendimiento podría mejorar en cierta medida. Sin embargo, en cuanto se enfrente a un rival formado en una estructura profesional, quedará al descubierto todas sus carencias, tanto tácticas como físicas. Existen casos excepcionales como el de Carlos Salcido, quien no pasó por un proceso formativo tradicional y dio el salto del fútbol amateur al profesionalismo a los 19 años. Sin embargo, no debemos engañarnos, lo de Salcido es una rareza, no la norma. Precisamente por eso su historia es tan recordada y comentada. Más allá de él, son pocos los jugadores que han logrado superar esa barrera sin haber sido formados desde temprana edad en una estructura profesional. Este tipo de pensamiento deja en evidencia un desconocimiento general sobre lo que realmente implica ser futbolista profesional. No basta con tener talento, se requiere un conjunto de hábitos, una disciplina rigurosa y una estructura bien definida. Es cierto que la corrupción, la burocracia y las malas prácticas existen dentro del sistema y en algunos casos pueden afectar a jugadores con potencial. Sin embargo, en la mayoría de casos, los futbolistas que realmente tienen calidad logran abrirse camino, incluso en los contextos adversos. Ahí están los casos de jugadores que, pese a ser rechazados por un club, quizás por no haber podido darle una tajada al visor en turno, fueron encontrados y desarrollados por otro conjunto. O el ejemplo de Alexis Vega, quien contó que debido a cuestiones burocráticas y económicas no pudo continuar en Toluca y decidió dejar de presentarse. Sin embargo, su nivel era tan alto que el propio club lo buscó para reincorporarlo. Entonces yo llego a casa y hablé con mis papás y le dije, ¿sabe qué, padre? Pues a veces te la veo complicado para que me puedas dar para el pasaje todos los días y lo mejor es que ya no vaya. Y ya hablando con mis papás ahí me dijeron que estaba bien, dejé de venir como 2 semanas y le hablaron de aquí de Toluca al profe del barrio que por qué había dejado de venir, porque sí. Yo no di ni una señal de que ya no iba a venir. Ya. Esto nos deja algo muy claro. En la gran mayoría de los casos, los jugadores que llegan a la primera división lo hacen porque realmente tienen las condiciones para estar ahí. Existen casos aislados de futbolistas que han llegado por nepotismo, influencias o dinero, pero rara vez logran destacar. Ahora bien, tampoco podemos ignorar la otra cara de la moneda. Las condiciones materiales y sociales en las que crecen la mayoría de niños y jóvenes en México influyen enormemente en sus posibilidades de alcanzar el nivel requerido para llegar a primera división.
El caso de Gilberto Mora es excepcional, pero no debe analizarse sin considerar su contexto. Es hijo de un exfutbolista, lo cual sugiere que ha contado con ciertas condiciones favorables desde pequeño. Sus necesidades básicas probablemente han estado cubiertas, su entorno familiar está enfocado al fútbol y sobre todo ha tenido una guía directa de alguien que ya conoce el camino y los sacrificios que implica. Esa diferencia de contexto importa y mucho. Y no debería sorprendernos que un hijo de un exjugador tenga en muchos casos un nivel superior al del resto. En los últimos años, varios de los futbolistas mexicanos que han alcanzado el más alto rendimiento, tanto en la selección como en sus clubes, provienen de familias con antecedentes en el fútbol. Esto refuerza la idea de que crecer en un entorno que comprende, apoya y estimula el proceso formativo del futbolista marca una diferencia significativa en su desarrollo. Y ojo, no se trata de decir que solo los hijos de exjugadores pueden sobresalir en la élite. Claro que hay casos de futbolistas que han llegado lejos sin ese respaldo familiar. Sin embargo, la diferencia en nivel, madurez y proyección entre los jugadores que crecieron bajo la guía de un exfutbolista y aquellos que no suele ser evidente. El entorno importa y cuando ese entorno ya conoce el camino, las probabilidades de éxito aumentan. Por ello, creo que comparar a dos personas con un contexto totalmente distinto y tratar de enjuiciar o justificar es equivocado. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Crees, al igual que yo, que el aficionado general no entiende los verdaderos niveles que un jugador de primera división tendría en el llano y que a la misma vez se tiene una sobrevaloración al mismo jugador que se desempeña en esos entornos? Cuéntamelo en la caja de comentarios, deja tu like si te gustó el video y nos vemos en los próximos. Adiós.